que estuve estudiando la semana pasada sobre la liturgia bíblica y ese no es el tema de hoy, vamos a ir a Éxodo, pero quería darles algo que encontré, no que no sabía, pero que quería compartir con ustedes también. Que la adoración a Dios es presencial, no es a través de medios electrónicos. El culto a Dios es presencial y tiene por lo menos 6 elementos establecidos en la Escritura. No adoramos a Dios o hacemos el culto como nosotros queremos, lo hacemos como la Biblia lo establece. Y uno de esos elementos son los cantos. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos llama a cantar a Dios. Esa es parte de nuestra adoración. Hermanos, cantamos no porque nos gusta cantar, cantamos porque Dios dice en su palabra que su pueblo le alabe y le cante. A eso venimos. Entonces, cuando nos venimos y reunimos y cantamos, estamos haciéndolo para el Señor. También otro elemento de la liturgia bíblica o del orden del culto es la oración congregacional. Necesitamos orar como iglesia. Y los hermanos necesitan conectarse con la persona que está dirigiendo la oración y nos unimos como un cuerpo para interceder como iglesia. Otra parte de la liturgia bíblica es la lectura de la palabra, solo abrir la palabra y leer la palabra. Ese es parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en las santas convocaciones, en las fiestas. Se leía la Escritura, solo la lectura de la Escritura. Saben, la lectura es poderosa, la escritura de la palabra. O sea, la predicación es poderosa, pero la lectura de la palabra también. Solo cuando abrimos la Escritura y la leemos en la congregación, muy importante. Otro elemento es la predicación bíblica, ¿verdad? Cuando abrimos la Escritura la explicamos. Es un elemento muy importante en el culto. Otro elemento importante es la comunión, ¿verdad? Hablando de la Santa Cena y hablando también del compartir como hermanos. La comunión es importante. Y hay un punto más, y es el punto de ofrendar. La Biblia dice que el primer día de la semana recogían la ofrenda. Ese punto es importante en nuestra adoración, que nosotros lo entendamos. Porque en la iglesia nosotros no pasamos una canasta, ¿verdad? Pero tampoco queremos dejar de honrar al Señor en esta parte. Así que quiero explicarte de qué se trata la ofrenda. Al igual que los cantos son para la gloria de Dios, para honrar a Dios, la ofrenda también es para honrar al Señor. Cantamos, hermanos, no para el pastor ni para la iglesia, cantamos ¿para quién? Para el Señor. La ofrenda tiene la misma naturaleza. Damos al Señor no por el pastor ni por la iglesia, sino que damos la ofrenda como un acto de adoración a nuestro Dios. Ahora la ofrenda tiene una naturaleza que necesitamos comprender. Dios dice que le des de lo que Él ya te dio. O sea que si el Señor no te ha dado, no tienes que dar ofrenda. Y en otro texto también dice que demos conforme a lo que el Señor nos haya prosperado. Así que si el Señor no te ha prosperado, no tienes por qué dar ofrenda. Dios no dice que le des para que te dé, como enseñan allá afuera. No hacemos negocio con Dios, con las ofrendas. Yo le voy a dar para que Él me dé más. No, eso no es bíblico ni correcto. Le damos porque Él ya nos dio. Pero también es cierto que hay bendición en dar, eso sí. Y queremos recordarles siempre como parte de nuestra adoración, no porque la iglesia lo necesite o porque Dios lo necesite, sino porque Él es digno, que no nos olvidemos siempre de honrar al Señor participando de las ofrendas. No vamos a pasar una canasta, no vamos a hacer eso, pero sí les vamos a recordar siempre. Honremos al Señor con las ofrendas, porque esto es una parte también de nuestra adoración. ¿Y para qué sirven las ofrendas? Pues las ofrendas sirven para mantener el ministerio, para formar pastores, para plantar iglesias, para sostener misioneros. Y hermanos, lo sabemos, la ofrenda es un privilegio y una bendición para nosotros los creyentes.
Así que queríamos siempre recordarles que eso es necesario. No porque la iglesia tenga necesidad, como les decía, sino que es parte de nuestra adoración a Dios, nuestra parte de honrar a nuestro Señor. Bueno, habiendo dicho eso, voy a pasar a el estudio de esta mañana en Hechos, capítulo 22. Hechos 22. Y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 12. Hechos 22, del versículo 1 al versículo 12. Y el tema es las leyes de la restitución, las leyes sobre la restitución. Para comenzar, vamos a tomar un tiempo para orar, pedir al Señor su gracia en este estudio. Señor, te damos gracias esta mañana por cada hermano que está aquí. Gracias, Señor, porque nos concede reunirnos para hacer culto a tu nombre, Señor. Queremos adorarte, Señor, esta mañana, cantando alabanzas a ti, Señor, fruto de labio que exalte tu nombre. Queremos esta mañana también, Señor, escuchar tu santa palabra y que sea tu palabra transformándonos y cambiando, revelando nuestros pecados, Señor, para que podamos arrepentirnos y para que podamos, Señor, comprometernos a depender de ti, Señor, y obedecer tu santa palabra. Queremos honrarte también como aprendíamos en ese momento por las ofrendas, con todo lo que hacemos, como tu palabra lo enseña. Queremos hacerlo así, no a nuestra manera, sino a la manera bíblica. Ayúdanos a hacer todo conforme a tu santa palabra. Y te ponemos en tus manos el texto que vamos a estudiar hoy. Habla en nuestro corazón, úsalo para edificación, para transformación de nuestras vidas. Usa tu poderosa palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente. Renueva nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unas semanas atrás, o ya casi hace un mes, o un poco más, terminamos de estudiar los 10 mandamientos y comenzamos a estudiar la ley mosaica, ¿ok? Ahora, los 10 mandamientos, como les decía, y la ley mosaica no están separados, sino que la ley mosaica es una explicación, una ampliación de los 10 mandamientos, y nosotros debemos de verlo así. No solo son leyes aisladas, sino que también nos ayudan a entender estos 10 mandamientos que fueron escritos en piedra 2 veces, que fueron guardados en el arca del pacto, que fueron escritos con el dedo de Dios. Y a través de la ley de Moisés podemos entender su importancia y su aplicación. En el capítulo 21 estudiamos acerca de la ley sobre los esclavos. Hermanos, ¿cuántos años tenía que trabajar un esclavo? ¿Recuerdan? 6 años, y el 7º salía libre. Y esa ley sobre los esclavos nos ayuda a entender, ¿qué cosa? El día de reposo. 6 días vas a trabajar y el 7º es del Señor, es libre para el Señor, ¿verdad? Nos ayuda a comprender. La semana pasada estudiamos acerca de la muerte, de matar a otro de manera intencional, por odio. ¿Cuál es el castigo de matar a alguien con odio? ¿Cuál es el castigo? La muerte. Ahora lo dicen suavecito. La muerte, eso dice Dios, la muerte. El día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes de restitución, y eso tiene que ver con robar a alguien o hacerle daño a alguien o a su propiedad. ¿Cuál es entonces el castigo por robar o por dañar la propiedad de otra persona? Y eso nos ayuda a entender, hermanos, que todo mandamiento tiene un castigo y que ese castigo es necesario para que la ley se cumpla. Muchas veces nosotros imponemos reglas, pero no imponemos el castigo por la violación de la regla. No sé si eso te pasa en la casa, pero es muy común que pase. Le decimos a los niños, bueno, quiero que a las 8 se acuesten, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si no se acuestan a las 8? No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hay en la casa? Un desorden, porque toda regla debe tener también un castigo. No, ahí no lo conectan, ¿verdad, hermanos? Pero así es.
Todo mandamiento tiene un castigo si no se hace. Y eso es lo que estamos viendo. Es el orden de Dios. Él establece los mandamientos, pero también establece el castigo por violarlos. Es necesario que haya un castigo. Como les decía, hoy vamos a estudiar acerca de la restitución. Y este es el castigo por robar o por hacer daño a la propiedad de otra persona, la restitución. Ahora, algo importante, hermanos, es que aunque la ley no nos salva, la ley mosaica no nos salva, pero nos ayuda a entender el Evangelio. Nos ayuda a entender la justicia de Dios, ¿ok? A través del estudio diligente de la ley de Moisés, yo puedo comprender más el Evangelio. Muchas personas me han preguntado, ¿y por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué no solo Dios los perdonaba? Y eso suena, wow, brillante, ¿verdad? ¿Por qué no Dios solo? ¿Por qué Jesús y Dios no solo se dieron la mano y dijeron, ya estuvo, perdonemos a estos? ¿No hubiera sido más fácil? De pronto sí, pero Dios es justo. Y cada pecado requiere un castigo. Dios hizo, hermanos, una completa restitución por nuestros pecados delante de Dios. ¿Cómo? En la cruz. Él pagó nuestra deuda en la cruz. La cruz era necesaria. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios requería un pago. Y lo que pasó es que Jesús pagó por nosotros nuestra deuda delante del Padre. Por lo tanto, todas estas leyes a nosotros nos ayudan a entender la importancia del Evangelio. ¿Cómo pagó Jesús por nuestra deuda? De dos maneras. Una, cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Hermanos, Jesús cumplió todos los mandamientos. Él nunca pecó, Él cumplió todo. ¿Y sabes qué hace? Luego nos regala su obediencia. Él obedeció y nos da su obediencia. Pero nosotros violamos todos los mandamientos y merecemos la muerte. Y estamos en una deuda eterna con Dios. Y entonces Jesús tomó nuestra deuda y nos dio su justicia. Entendiendo todos estos mandamientos, nosotros podemos entender la obra de Cristo, la necesidad de Cristo. Ahora, platicando en los grupos casa, muchos me preguntaron, bueno, ¿no estamos en la gracia, pues? Creo que a veces no entendemos la diferencia entre la gracia, ¿verdad? Y la justicia. Estos dos son atributos de Dios y no están separados. La gracia y la justicia siempre están juntas y no se contradicen. Y no se contradicen y deben verse en la vida del creyente. La gracia de Dios y la justicia de Dios también. ¿Cómo podemos ver la gracia en el Evangelio, hermanos? Es que Dios nos perdona, entonces nosotros vemos la gracia. Pero ¿dónde vemos su justicia? Es que nos transforma. ¿Entiendes? No solamente nos perdona, sino que también nos transforma. Y nosotros vemos entonces la gracia de Dios, pero vemos también la justicia de Dios, tomando a este pueblo pecador y transformándolo para que sea un pueblo santo para Dios. Yo quiero decirte que si Dios te perdona, pero no te transforma, entonces no sería justo. ¿Por qué es justo? Porque te perdona, pero te transforma también. Te perdona tus pecados, pero no te dejan tus pecados. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Que vemos su gracia, pero también vemos su justicia en nosotros. Así que, pensando en eso, vamos a acercarnos a este texto. Y yo voy a decirte un texto que no es predicado hoy en la iglesia. Somos, hermanos, bendecidos esta mañana de acercarnos a Éxodo 22 del 1 al 15, porque si lo busca nadie predica eso. Pero es algo tan útil para nuestra vida. Algo tan útil para nuestra vida. Voy a decir algo más antes de entrar. Yo sé que ya he dicho muchas cosas, pero eso nos ayuda a valorar lo que vamos a hacer. ¿Sabes? A veces nosotros dejamos el Evangelio en una nube filosófica, ¿verdad?, en nuestra vida y no pasa a ser parte de nuestra práctica.
¿Sabes por qué es bonito este texto? Porque nos ayuda a vivir el Evangelio, a practicarlo, a vivirlo. Y yo quiero animarte no solamente a ser un cristiano en tu mente, quiero animarte a ser un cristiano en tus obras. La ley, hermanos, no nos salva, pero la ley nos muestra la justicia de Dios. La ley nos muestra qué es lo correcto. Mientras vayamos leyendo, vamos a encontrar muchos ejemplos de animales y de propiedades, porque la ley fue dada al pueblo de Israel en un contexto cuando iban saliendo de Egipto con sus animales, y por eso vas a ver muchos ejemplos de animales y de campos, ¿verdad? De cosas relacionadas con la agricultura. Pon atención, ya voy a entrar al texto, solo voy a decir estas 3 cosas más que van en el mismo punto, ¿ok? Guárdalo en la cabeza, porque por eso no entendemos la ley, ¿ok? Guárdalo ahí. A la primera, la ley del Señor es demostrativa. ¿Qué significa eso? Que nos da ejemplos para que nosotros los relacionemos con nuestra vida diaria. Solo son ejemplos. La ley del Señor es demostrativa, escucha eso, y no es exhaustiva. ¿Qué significa exhaustiva? ¿Ok? Que no hay una ley para cada cosa. Solo hay ejemplos, los cuales nosotros tenemos que tomar como referencia para aplicarlos a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, la ley del Señor es demostrativa, no es exhaustiva. Pero una cosa más, la ley del Señor es suficiente. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque no es exhaustiva, aunque no vas a encontrar un mandamiento para cada cosa, la verdad es que todo problema en tu vida tiene una respuesta en la palabra de Dios. Es suficiente, aunque es demostrativa, ¿ok? Y solo nos da algunos ejemplos. La verdad es que algún problema tuyo está relacionado con algún ejemplo de la Escritura, porque la Escritura es suficiente, ¿ok? Es suficiente. Da ejemplos, ¿verdad? Pero algún ejemplo tiene que ver con tu problema. Algún ejemplo tiene que ver con tu vida y te va a ayudar a encontrar la respuesta, ¿ok? Habiendo dicho todo eso, hoy sí, vamos a entrar a las leyes de la restitución. Vamos a ir a versículo 1 al versículo 4. ¿Ok? Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en su mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Ok. No sé si ustedes vieron las noticias esta semana. Hubo una mujer empresaria que fue sentenciada a muerte por un robo millonario. No sé si vieron la noticia, ¿verdad? Muchos millones de dólares. Fue sentenciada a muerte en un país allá, bueno, oriental, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, la pena de muerte no aplica para el robo en la Biblia, ¿ok? Es interesante cómo el hombre puede decir, bueno, por esto mato, por esto no. Pero en la Biblia establece, ¿verdad? Por matar a un hombre intencionalmente hay muerte, pero por robo la pena es otra, ¿ok? La pena es otra. La pena es restitución, ¿ok? Dios quiere restitución. En nuestro sistema judicial, generalmente, ¿verdad? Cuando una persona roba, se encuentra culpable, va presa, ¿verdad? O va multada, ¿verdad? Alguna pena de esas, ¿no? Pero eso no trae realmente bienestar al que fue agredido. O sea, si una persona va presa 5 años, eso no me devuelve a mí mis vacas, ¿verdad? ¿Cuál es lo que el Señor dice que es lo justo ante el ladrón? Vamos a entenderlo ahora. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, no se lee tan claro en Reina Valera, pero voy a darte una traducción alternativa. Cuando un
una persona hurtare buey o oveja y lo matare y lo vendiere. Creo que esta es la intención, ¿ok? Es un ladrón que además de ser ladrón es comerciante. Esa es la idea, ¿ok? Se robó el buey, lo degolló y lo partió para venderlo. Entonces hizo ganancia de ese robo, ¿ok? Pon atención, ¿verdad? Después decir, bueno, yo no he robado ningún buey, pero bueno, piensa eso. Por aquel buey pagará, dice, 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. ¿Ok? Por ese buey que se robó, 5. Y por esa oveja, 4. ¿Por qué? Porque se la robó y hizo negocio con eso. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que es diferente cuando se encuentra vivo el buey. Versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ok, vamos a tratar de pensar en estas leyes. Dice que si el ladrón fue encontrado forzando la casa en la noche, eso es importante, en la noche, la persona puede defender su propiedad y puede matar al ladrón. Y no va a ser culpado de homicidio. ¿Por qué? Bueno, algunas razones de pronto que se vienen a la mente, porque en la noche es difícil identificar quién es el ladrón, ¿verdad? Porque en la noche es difícil pedir ayuda, porque en la noche de pronto es cuando más roban los ladrones. Entonces dice, si lo matas en la noche defendiendo tu casa, no eres culpable, dice el Señor. Ahora, quiero advertirte, este es el código legal de Israel. Hoy en día las leyes no son así, ¿ok? Nuestro código legal es diferente. Pero legalmente Dios dice, si lo matas en la noche por estar cuidando tu propiedad, no vas a ser culpable de homicidio. Versículo 3, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿Por qué? Porque la idea era que se podía identificar y luego denunciar para que las autoridades lo fueran a buscar. Esa es la idea. Que no fuera la persona confrontando al ladrón, sino identificando al ladrón. ¿Para qué? Para que se fuese a buscar y llevado ante los jueces. Ok, seguimos. Versículo 3 al final. El ladrón hará completa restitución, o sea que va a restituir todo lo que robó. Ahora dice, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Ok? Si no puede el ladrón restituir lo que robó, dice que debe ser vendido como esclavo. Vendido como esclavo. Ahora, de pronto para nosotros nos asombra esto, pero ¿qué pasa cuando metemos a la cárcel a un hombre por 7 años por robar? ¿Qué pasa? Generalmente se hace más ladrón. ¿Por qué? Porque va a la cárcel a estar acostado sin trabajar por 7 años, recibiendo comida por 7 años, siendo una carga para el Estado por 7 años. Pero mira lo que dice acá. Si roba y no tiene con qué restituir, es vendido como esclavo. ¿Para qué, hermanos? Para que aprenda a trabajar, ¿verdad? Para que pueda ser rescatado de su condición de ladrón y se vuelva una persona que produce, que trabaja. Versículo 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. ¿Ves? Se le encontró el buey en la mano. Entonces lo que tiene que hacer es pagar el doble. Dos veces lo que robó, ¿verdad? Es menos de lo que el que lo vendió, el que lo mató y lo vendió, el que hizo negocio con él. Entonces solo va a restituir el buey y dos más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, del 5 al 6, que es restitución por descuido. Cuando es una persona que no tiene las precauciones necesarias y en su descuido hace daño a otra persona. ¿Qué debemos hacer con eso? Restitución por descuido. Si me ayudan allá con la presentación, por favor.
Vamos a leer versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, escucha eso, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Ok? Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de descuidos. Y a veces también tenemos una palabra, personas conchudas, así, ¿verdad? Que no les importa lo que hacen los demás. Entonces dice, bueno, si tu animalito, ¿verdad?, está pastando en la propiedad del otro, de lo mejor de tu propiedad tienes que pagarle lo que tu animalito se comió. ¿Ok? ¿No es justa la ley del Señor, hermanos? Es justa la ley del Señor. Si tu animalito le hizo daño a la propiedad del otro, tú tienes que pagar por tu animalito, ¿verdad? Ese es justo. ¿Saben? Algo que a mí me preocupa entre los cristianos, escucha eso, es que muchas veces hacemos daño a otro y solo llegamos y digo, perdóname. Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Perdóname. Vivimos en la gracia, perdóname. Hermanos, eso no es correcto. Escucha lo que el Señor enseñó a su pueblo para vivir en paz con su prójimo. Si tu animal le hizo daño al otro, entonces te toca restituir el daño que hizo tu animal. Eso es lo justo delante de Dios. Ahora, si el hermano te dice, ¿sabes qué? Dame la mitad, no te preocupes. Bueno, ya eso fue gracia. Pero tú cumpliste tu parte en ser justo, ¿verdad? En reconocer tu responsabilidad de haber hecho daño a otro. Así debemos ser los cristianos. Y luego da el ejemplo del fuego, ¿verdad? Hermanos, Tegucigalpa está llena de humo. Alguien le metió fuego allá a nuestros bosques. Aquí la Biblia dice que si alguien prende fuego y empieza a quemar la propiedad de los demás, él es responsable por haber encendido este fuego. ¿Qué quiere decir? Que si vas a quemar algo tenés que hacerlo con toda responsabilidad. Y si hay un accidente, entonces tenés que hacerte responsable de lo que el fuego está haciendo en la propiedad de otra persona por tu descuido. Por tu descuido. Pero hasta el sol de hoy no sabemos quién le prendió fuego a la tigra, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Tengan mucho cuidado en no dañar a otros, ¿verdad? Por su descuido, por su indiferencia, por su imprudencia. Ahora vamos a ver versículo 7 al versículo 8. Este es interesante y es bien común hoy en día. Y está hablando de la custodia de bienes, restitución por custodia de bienes. ¿Cuándo debe ser restituido? Versículo 7 y versículo 8. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, escucha eso, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces vamos a llevarlo, a explicarlo en el contexto nuestro. Si usted tiene joyas o dinero, cosas de valor, y le dice a su hermano, mira, me voy de viaje, ¿me puedes cuidar esta cosa? ¿Ok? Y así a su hermano se le meten los ladrones, ¿verdad? Y se llevan las cosas. Su hermano no está obligado a restituirle. Si fue un ladrón quien le llevó las cosas, su hermano no tiene la culpa de esas cosas. Eso es importante, ¿verdad? Así que cuando le deje cosas a su hermano, ¿verdad?, de valor, después y alguien la roba, entonces eso no, el hermano no es banco, ¿ok? No es como el banco, no. Él está haciendo un favor de cuidarle las cosas. Ahora, si se encuentra el ladrón debe reponer lo que se robó. Pero si no se encuentra y hay sospechas, escucha, que su hermano se lo haya robado, ¿ok? Porque esas cosas pasan.
Entonces debe ir ante el juez y el juez debe indagar. Y si es cierto que el hermano se robó las alhajas y todo, tiene que restituirlas también. Esa es la ley. ¿Ok? Esa es la ley. Ahora vamos a ver versículo 9. Ese también es bien interesante. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá sobre los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Ok, ¿de qué está hablando el 9? Voy a leerlo nuevamente para que entiendas la frase que gobierna. Dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, escucha esto, sobre toda cosa perdida. Ok, ¿de qué está hablando el pasaje? Está hablando de esto. Está hablando de que cuando una cosa se pierde, no es tuya. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Hermano, lo perdido tiene dueño. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Tenemos nosotros la idea, yo no sé, de pronto en nuestra cultura, que si yo me lo encontré en la calle, pues es mío, ¿verdad? Hasta decimos, no, pues Dios ya me lo mandó, ¿verdad? Pero lo que está diciendo este pasaje es que lo que yo me encuentro no es mío. Y que cuando aparezca el dueño yo tengo que dárselo. Eso es lo que está diciendo. O sea que cuando hay conflictos en una persona que encontró un buey y aparece el dueño y no se lo quiere dar, entonces tienen que ir ante los jueces para que se indague quién es el verdadero dueño. Y escucha eso, y dice al final, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Que si te encontraste la vaca, ¿verdad?, de tu prójimo, y tu prójimo llegó a recuperarla, dice, esta es mi vaca. Yo la conozco, es mía. Y él dice, no, esta siempre ha sido mi vaca. Y van a los jueces, ¿verdad? Y los jueces dicen, esta vaca es de él. El que estaba clamando, que era el dueño y no era, tiene que pagar el doble. Entonces, eso es una ley para nosotros también. Si te encuentras algo, tiene un dueño, ¿verdad? Y cuando aparezca el dueño, hay que devolvérselo. Eso es lo correcto. Y si nunca aparece el dueño, bueno, pues ya eso no va sobre nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero es estar dispuesto a entregarlo. Muy bien, vamos a ir ahora a la última parte, del versículo 10 al versículo 15. Este también es muy práctico para nosotros, el versículo 10 al versículo 15. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verle nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido robado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Okay, vamos a tratar de entender esta ley porque es un poquito diferente a la otra. Se parecen, pero son diferentes. La primera son alhajas, ¿verdad? Las alhajas pueden estar guardadas en un cajón, pero los animales no. Los animales hay que sacarlos a pastar, hay que sacarlos a que caminen en el campo, ¿verdad? Hay que pastorearlos. Entonces dice, versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado, pero que no hay testigos, nadie estaba, nadie lo vio, nadie lo supo. Entonces versículo 11 dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará
y el otro no pagará. O sea, si le dejaste las vaquitas, ¿verdad? Y en tu cuidado una de ellas se murió, pero no fue que tú la descuidaste, solo que era un animal vivo y los animales vivos se mueren y se murió. O vino otro animal, ¿verdad? Un toro y la corneó y la dañó. Pues esas cosas pasan. No fue tu culpa. Era un animal. Se peleó con otro, ¿verdad? Y fue dañado. O cuando nadie estaba presente, alguien se robó este animal y no hay testigos. Entonces, ¿qué dice? Harás un juramento delante del Señor que vos no le hiciste daño al animal de tu amigo, de tu hermano, y entonces no vas a tener que pagar, ¿ok? Los juramentos son muy comunes en los juicios, ¿verdad? Es como darle firmeza a la palabra. Va a jurar y va a decir, no, por el Señor yo te puedo asegurar delante de Dios que no fue un descuido mío, solamente fue algo que pasó, ¿verdad? Y entonces dice que no va a tener que restituir el animal. Ahora, versículo 12 es difícil a veces de entender, es difícil. Dice, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Como en el versículo 10 dice que si fuere llevado sin verlo nadie, no va a resarcir o restituir. Pero en el 12 dice, mas si le hubiera sido robado, resarcirá o restituirá a su dueño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? Algunas versiones lo traducen así, para que nos ayude a entender. Mas si le hubiere sido hurtado estando presente, entonces tiene que restituir. ¿Qué significa eso? Que estabas cuidando las ovejas y viste que alguien se llevaba la oveja de tu hermano que te había pedido que la cuidaras y no fuiste tras el ladrón, entonces tienes que hacer restitución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos estabas ahí y no cuidaste del bien de tu hermano. Entonces eres responsable por la pérdida de este animal. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos bien, vamos entendiendo, ¿verdad? Hermanos, yo siento que esto es súper práctico. Esta es la vida diaria, ¿verdad? Así que abramos bien los oídos. Vamos a ir a los últimos 2 versículos. Dice, pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, escucha, deberá, ¿qué? Lean, hermano, deberá pagarla. Ok, te voy a dar el ejemplo acá, ¿verdad? Es como que yo le diga al hermano Juan Pablo, necesito ir a hacer un mandado, ¿me prestas tu carro? Y el hermano Juanpa, sí, ¿verdad? Sí, hermano, te presto mi carro. Y yo voy y en lo que voy se me arruina el carro. ¿Qué es lo que dice la ley del Señor? ¿Qué dice? No saben lo que dice. ¿Saben lo que dice la ley del Señor? Se me hizo arreglarle el carro. En otras palabras, hermanos, no pidan prestado carros, ¿verdad? Porque si se arruina en sus manos, le toca arreglar el carro a su hermano, ¿verdad? Eso es lo que la ley dice. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, versículo 14, ¿verdad? Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, dice, estando ausente su dueño, deberá pagarle. Entonces, en vez de decirle a Juan Pablo, préstame tu carro, ¿qué es lo que le tengo que decir? Juan Pablo, vamos a hacer una vuelta. Porque si él está presente, entonces no tengo responsabilidad sobre el animal de mi hermano, sobre el bien de mi hermano. Él estaba ahí, ¿verdad? Él vio que yo no es que hice algo malo, simplemente pasó. Él lo vio, él estaba ahí. Si él está presente, yo no tengo que pagar. Ahora, un tercer caso. Dice versículo 15, si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Este es el tercer ejemplo, este está interesante. Entonces yo le pido prestado el carro a Juanpa y le digo, Juanpa, préstame tu carro. No, ¿sabes qué? Te lo alquilo, hermano.
Sí, dame tanto, ok. Y voy y en el camino se arruina el carro, solo lo llamo, hermano, el carro se arruinó, pero está malo, ¿verdad? Pero yo no tengo responsabilidad de reparar el carro. ¿Por qué? Porque él me alquiló el carro y el alquiler debe correr por los riesgos que pueda tener el animal o la propiedad o lo que sea, ¿ok? Así es la ley del Señor. Pensando en esto, muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pero estas son leyes del Antiguo Testamento y nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, en la gracia, ¿verdad? En el amor, en la misericordia. Yo no tengo que pagar a nadie lo que le hice daño. Pero eso es solo una falta de entendimiento de la Escritura. Déjame leerte lo que dice Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escucha eso, no debas nada a nadie. Yo quiero invitarte esta mañana a reflexionar. ¿Le has hecho daño a alguien y no le has restituido? ¿Le has pedido prestado algo a alguien y se lo has arruinado y solo has llegado y decir, perdón, se me arruinó? ¿Verdad? O por tu imprudencia alguien ha sufrido pérdida y tú no has puesto la cara y has restituido. Dios te dice, no debáis nada a nadie. Si usted ha hecho daño, ¿qué tiene que hacer? Restituir. Eso es lo que honra al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, hermanos, muchas veces el daño pues no es una vaca, a veces el daño no es una oveja, a veces el daño son cosas que no se pueden restituir con cosas o con dinero. A veces los daños son mucho más profundos. Pero entonces, ¿cómo restituimos cuando yo daño a alguien de esa manera? Restituyo con amor, amando a esa persona, mostrándole el amor, mostrándole mi arrepentimiento. Si tú has hecho daño a otros, ¿qué quiere el Señor que hagas? Que restituyas amando a esa persona, amándola profundamente, de manera práctica, de manera evidente, de tal manera que tu arrepentimiento sea identificable, claramente visible en la forma en cómo tú tratas a esa persona a que le hiciste daño. En el libro de en el libro de Hechos aparece la historia del apóstol Pablo. Y hay un lindo ejemplo de restitución en ese libro. Porque el apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, hermanos, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, ¿verdad? Pero él conoció al Señor y el Señor transformó su corazón. Y él empezó a predicar el evangelio por toda Asia Menor, por Grecia, y fundó muchas iglesias. Y escucha, al final de su vida, él se dio cuenta de que la iglesia en Jerusalén, aquella iglesia que él había hecho mucho daño antes, estaba pasando una gran necesidad. ¿Y sabes qué hizo el apóstol Pablo? Habló con todas las iglesias que él había fundado y les dijo, necesitamos hacer una colecta para los hermanos en Jerusalén. Y la gente le decía, no vayas a Jerusalén, te van a matar. No, es que yo tengo que ir. Y tengo que llevar esta ofrenda para los hermanos que están en necesidad. Él había hecho mucho daño en Jerusalén antes a los cristianos, pero regresó ¿para qué? Para bendecirles, para mostrarles su arrepentimiento y su amor por ellos, su amor por el Señor. Así que yo quiero animarte hoy. Piensa. Hay alguien a quien yo tengo que restituir y hazlo por amor al Señor. Tengo algunas conclusiones para poder resumir lo que estudiamos hoy y ponerlo en práctica también. Hermanos,
La restitución es necesaria para las buenas relaciones. Si vos lo arruinaste, arreglalo, ¿verdad? Y si tu animal lo arregló, pues también arreglalo. Si le hiciste daño, pues entonces restituí. Si tomaste, entonces devolvelo, ¿verdad? Devolvelo. Esa es la idea. Necesitamos la restitución para tener buenas relaciones. Hermanos, escucha eso, escúchalo bien, que te quede ahí en el corazón. Los cristianos debemos ser responsables. Hermanos, que la gente, escucha eso. Yo sé que tus oídos no quieren oír, pero escucha esto. Que la gente nos conozca como gente responsable, como gente honrada. Que si cometemos un error, entonces vamos a poner la cara, ¿verdad? Y vamos a tratar de arreglar las cosas. Eso trae gloria al nombre de Cristo. Pero cuando nosotros somos irresponsables, el nombre del Señor es blasfemado por causa nuestra. Entonces es bien importante que puedan conocernos como hermanos, como una iglesia de personas responsables, que se hacen responsables de sus acciones. Siguiente. Jesús pagó nuestra deuda. Recuerda eso. Mira, nuestro Señor no solo se dio la mano con su Padre, sí, ya arreglamos todo. No, Él fue a la cruz. Él pagó por nosotros. Pagó con su sangre por nuestros pecados. Él no pasó por alto el pecado. Él recibió la ira del pecado en sí mismo. Él fue responsable delante del Padre en cumplir lo que debía la ley, lo que exigía la ley por nosotros. Escucha, y ahora que nosotros somos creyentes, debemos ser como nuestro Maestro. Debemos pagar nuestras deudas también. Debemos pagar nuestras deudas también. Hermanos, y si no tiene cómo pagar, por lo menos dé la cara, ¿verdad? Dé la cara, no se esconda. Dé la cara y diga, no puedo, pero quiero. Y estoy luchando para que eso pase. Y bueno, como una aclaración, nadie me debe aquí. No estoy cobrándole a nadie. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que seamos personas que pagan sus deudas, que restituyen, que cumplen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Yo sé que es dura para nosotros, es dura, pero es santa, es justa. Ayúdanos, Señor, a no ver a los demás, pero ver nuestro corazón, ver nosotros mismos. Si no estamos siendo responsables, muéstranos, Señor, si necesitamos restituirle a alguien, si hemos hecho daño a otras personas, muéstranos y ayúdanos, Señor, a traer gloria a tu nombre, a ser un pueblo de personas arrepentidas, Señor, que quieren hacer las cosas bien para la gloria de tu nombre. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Que podamos ser, Señor, ese pueblo santo que tú quieres que seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.